Cuando una persona muere en el esplendor de su vida, es probable que a su alrededor se comiencen a tejer diferentes leyendas. Este es el caso del RMS Titanic, el supertransatlántico que en su viaje inaugural encontró su fin en su tumba marina en las frías y oscuras aguas del Atlántico Norte. Este barco, creado por la naviera White Star, era el portento tecnológico de su época. Realizado con los mayores avances de ingeniería, telegrafía y arquitectura disponibles a comienzos del siglo XX, se llegó a afirmar que el barco era inundible. Sus números impactan: 269 metros de eslora, 28,2 metros de manga y 46.328 toneladas. Tenía capacidad para 2.687 pasajeros y 860 tripulantes. Contaba con 3 monumentales hélices que, junto a las 29 calderas y otros motores, le brindaban a este navío la propulsión necesaria como para impulsarlo a una velocidad máxima de 25 nudos. Era el segundo de un trío de transatlánticos conocidos como la clase Olympic. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y más lujoso del mundo. Los pasajeros, divididos en 3 clases, disfrutaban de un esplendor nunca visto en un navío. La primera clase tenía un gran salón, una sala de fumadores, un cuarto grande de recepción, 2 salones privados, un baño turco, una piscina, un gimnasio y un salón de lectura. El enorme comedor tenía una altura de 3 cubiertas y en lo alto una inmensa cúpula de vidrio. Las instalaciones de segunda y tercera clase eran obviamente más modestas.
El viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York, entre mucha expectativa y prensa. Todo marchaba bien. El Titanic partió de Southampton, viajó a Cherburgo, donde embarcó más pasajeros. Luego atracó en Queenstown, Cook, Irlanda, donde embarcó pasajeros de tercera clase y el correo. El 14 de abril, con múltiples avisos de iceberg en la zona, el capitán Smith pidió al representante de la empresa Bruce Smythe la autorización para reducir la velocidad, pero este se negó, cegado por el deseo de batir el récord en cruzar el Atlántico en el viaje inaugural. Un error fatal. A las 23:40 los vigías detectaron un iceberg muy cerca, avisando al oficial a cargo, quien intentó virar, pero el costado del barco impactó contra el témpano, produciéndose una ruptura de más de 100 metros de largo. Cuando el diseñador Thomas Andrews revisó los daños, predijo lo increíble: el hundimiento del Titanic sería a más tardar entre 2 a 4 horas. El capitán Smith, impactado y en estado de shock, sabía por simple aritmética que muchos pasajeros morirían por el escaso número de botes salvavidas. Habían 2.207 personas a bordo y los botes alcanzarían solo para la mitad. De ahí en adelante, Smith, a pesar de su vasta experiencia, se mostró irrelevante con el correr del tiempo, errático y ajeno a la situación, y muy indeciso en su forma de actuar. Su frase, "el capitán se hunde con el barco", se hizo célebre. El telegrafista envió varias señales de auxilio, entre ellas uno de los primeros SOS de la historia. En este mensaje se aprecia el parte del hundimiento del Titanic. A la 1:30 la proa estaba ya sumergida. A la 1:45 el agua alcanzaba la cubierta de los botes. Se desató el pánico entre los que quedaban y hubo disparos y confusión. 2 horas y 40 minutos después del impacto con el iceberg, a las 2:20 del lunes 15 de abril, el Titanic se había hundido. El hundimiento se saldó con 1.517 muertes, ocurridas por ahogamiento o hipotermia. El primer barco en llegar al rescate fue el Carpathia, el cual arribó al amanecer y pudo rescatar los botes salvavidas del Titanic con 705 personas con vida. La noticia recorrió todo el mundo y el público contemplaba atónito un accidente que se consideraba imposible. La empresa contrató 4 barcos, entre ellos el Mackay Bennett, para encargarse de la tarea de recuperar los cuerpos. Aquí vemos fotos mientras recuperaban cadáveres. Y luego en cubierta trataban de identificarlos.
Se recuperaron 160 cadáveres identificados y no identificados de las víctimas del naufragio. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en el cementerio Fairview Lawn, en Halifax, Nueva Escocia, donde hay un memorial en honor a las víctimas. La triste historia del Titanic dio lugar a muchas y muchas leyendas.